Vale, pues si os acordáis, ayer nos habíamos quedado hablando un poco de la noción de solución, ¿no? Para un problema con el laplaciano clásico, que yo os había estado diciendo que, bueno, que normalmente uno, cuando tiene un problema que es laplaciano menos laplaciano de u igual a f, pues busca una solución C2, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar ecuaciones, pero que llega un momento en que pedir eso es pedir demasiado. Y entonces tiene sentido buscar una noción de solución que no exija tanto, que no le pida a la solución U, por ejemplo, que sea derivable 2 veces, sino que pida algo un poquito más débil, ¿no? Y en ese sentido habíamos visto, integrando por partes, en qué se convertía el problema, ¿no? Y bueno, esto creo que ya lo había escrito ayer en realidad, pero bueno, el objetivo de hoy va a ser estudiar un poco los espacios de Sobolev fraccionarios. Y para ello vamos a estudiar primero lo que son los espacios de Sobolev clásicos, que supongo que no todos los que estáis aquí sabéis lo que son. Entonces, bueno, sé que he empezado mal con los colores, me doy cuenta. Da igual. Esto lo tengo que hacer azul. Vale. Estamos en este caso. ¿No? Ayer estábamos mirando qué le pasaba a este problema. Y entonces, si os acordáis, lo que yo había dicho era que, bueno, que si teníamos esto de aquí, pues esto también se tenía, ¿no? Esta identidad era verdad si yo multiplicaba por una función phi en los dos lados. Y seguía siendo verdad si además integraba eso, ¿no? Y entonces, integrando por partes, yo había llegado a que de esta identidad se podía deducir también esta otra. ¿No? Y justo aquí me había quedado dando todo un discurso de por qué me interesaba esto. Y justamente esto me interesaba por eso que yo estaba comentando, ¿no? Porque yo aquí necesito que mi solución se deje derivar 2 veces, pero sin embargo aquí no hay ni rastro de la segunda derivada. Todo lo que yo necesito para que esto tenga sentido, para que estas integrales sean finitas y esto esté bien definido, lo que sea que le voy a pedir va a ser como mucho en la primera derivada, porque aquí solo aparece un gradiente, ¿no? Gracias a que justamente la otra derivada, la segunda derivada, digamos, al integrar por partes, se la he cargado a la función test. Se la he cargado a la función test que se deja derivar. Entonces, es bastante natural pensar que a lo mejor tiene sentido, en lugar de buscar U's que cumplan esto, buscar U's que cumplan esto. Y en este sentido, se dice que U es una solución débil. Ahora, en un momento lo escribiré un poco más riguroso. Se dice que U es una solución débil de este problema si cumple algo de este estilo. Pero entonces, claro, la pregunta es, bueno, si después de haber hecho esto, para pedirle menos a la U, ¿no? La pregunta natural es, ¿qué es lo que le tengo que pedir a la U para que esto esté bien definido? Bueno, en particular, si la U es C1, pues esto es fenomenal. Pero en realidad a mí me gustaría exigirle lo mínimo posible para que esto esté bien definido, ¿no? ¿Para qué voy a pedir C1 si puedo pedir menos, ya que estoy debilitando el concepto y lo que voy a obtener a cambio es una función que cumple esto? Pues lo que yo quiero es pedirle a la U lo menos posible para que haya muchas más funciones entre las que buscar. Así que lo que yo tengo que ver es qué condición tiene que cumplir esto, o sea, qué le tiene que pasar a la U y a la phi para que esto esté bien definido y para que esto esté bien definido. ¿Y qué tiene que pasar? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Yo quiero que esto sea finito, así que vamos a tratar de estimar esta integral de aquí, ¿no? Yo querría que esto sea finito. Entonces, bueno, yo puedo meter el valor absoluto de esta cosa dentro y esto es menor o igual que esto de aquí. Y ahora aquí yo puedo... ¿Soy yo solo o se os ha congelado? Se os ha congelado a todos, ¿no? Sí, se ha congelado. Vale. Pues voy a parar la grabación mientras. Lo que pasa es que se va la luz como un segundo y vuelve, pero claro, me reinicia el router. Sí. Entonces, Claro. hasta que no vuelve, o sea, bueno. Bueno, que todos los problemas sean como este, ¿no? Vamos, que no ha sido para tanto, ¿no? Te hemos recuperado No. enseguida. Sí, porque ha vuelto. Bueno, en fin. Vuelvo a compartir. Ay, Dani, tienes que hacerme otra vez
coanfitriona de esto. Ya está. Vale. Ok, está de vuelta, ¿no? Sí, y además veo que no habías escrito más de que donde se nos acaba congelado eso justo. Como se me apaga la luz, me doy cuenta muy rápido. Así que, bueno, nada, pues lo que os decía es que si uno quiere seguir estimando esto, pues lo más fácil es usar la desigualdad de Helder aquí. No sé si todo el mundo conoce la desigualdad de Helder, ¿vale? La escribo muy rápido. Simplemente la desigualdad de Helder me dice que si yo tengo la norma L1 de dos funciones, de la multiplicación de dos funciones, esto es L1, esto es menor o igual que multiplicar la norma LP de la función f por la norma LQ de la función g, de la función g, si 1 partido de p más 1 partido de q suman 1, ¿vale? Esta es la desigualdad de Helder, que es una de las desigualdades que más se usan cuando uno trabaja con teoría de espacios LPs. Que tampoco tengo muy claro si todo el mundo sabe lo que es. Si lo sabéis y os aburrís, lo siento mucho, solo voy a escribir la definición, ¿vale? Decimos que una función u está en un espacio LP, rápidamente, simplemente si la integral de la función a la p es finita. ¿Vale? Si mi función u cumple esta condición, yo la elevo a p y la integro, y eso es una integral finita, se dice que mi función está en LP, donde esto es para p entre 1 y más infinito. ¿Vale? Entonces, para funciones que están en este espacio, ¿qué quiero decir que esta norma es en L1? Ah, bueno, esto sería la norma, ¿vale? Esta es la definición de la norma de la U en LP. En LP de omega. Así que la desigualdad de Helder simplemente me dice que si yo tengo la norma L1 de este producto, ¿no? Que no es nada más que la integral del módulo del valor absoluto de este producto, eso va a ser menor o igual que la norma LP de la F, es decir, que este término en la F por la norma LQ de G, o sea que lo mismo que esto, pero con una Q aquí, siempre y cuando P y Q cumplan esta relación, ¿vale? Esa es la desigualdad de Helder. Entonces yo puedo aplicar lo mismo aquí, ¿no? Puedo tomar esto como F, puedo tomar esto como G y puedo tomar P y Q, en este caso en particular, igual a 2, ¿no? De manera que yo tengo un medio más un medio igual a 1. Así que puedo aplicar Helder aquí y decir que esta integral, que es justamente la norma L1 del producto F por G, es menor o igual que la integral en omega del gradiente de U al cuadrado, todo esto elevado a un medio, por la integral en omega del gradiente de phi al cuadrado elevado a un medio. Así que, bueno, en particular esto, ¿no? Que es, además, lo mismo que esto. Pues bueno, una cosa que yo puedo pedir, ¿no? Esto en particular va a ser finito si yo sé que este término de aquí es finito y este término de aquí es finito. Así que fijaos que puedo asegurar que esta integral es finita pidiéndole a la U una condición sobre su gradiente que ni siquiera sea de continuidad, que solo sea de integrabilidad. O sea, lo único que necesito para hacer esto finito es que mi U tenga un gradiente que sea integrable en L2. Con que este gradiente se deje integrar, a mí me vale para decir que esto es finito. Y lo mismo con la phi. Yo he empezado diciendo que mi phi estaba en C0 infinito, pero en realidad no necesito tanto. Lo único que necesito para que esto esté bien definido es también que su gradiente esté en L2. Y con eso me valdría, ¿no? Con eso yo ya tendría que este lado está bien definido. Para este lado de aquí, pues lo mismo. Yo puedo hacer Helder ahí también. Puedo hacer Helder en ese otro lado, ¿no? Que yo tengo esto de aquí. Y yo sé que esto va a ser menor o igual a la norma de F
en L2 de omega por la norma de phi en L2 de omega. Así que, de nuevo, para tener el lado derecho bien definido, lo único que necesito es que mi f esté en L2, que es una cosa bastante razonable, ¿no? Que el lado derecho de mi problema esté en L2, pues no es pedir demasiado, así que efectivamente yo puedo imponer que f esté en L2 en mi problema. Y de nuevo, la función test me basta con que esté en L2. Así que, en realidad, lo único que yo necesito es que mi u tenga gradiente integrable en L2, que valga 0 en la frontera para que se cumpla mi problema, y lo mismo para la phi, que tenga gradiente en L2 y que esté en L2 aquí también, ¿vale? Y justamente por esto de aquí, ¿no? Eligiendo las condiciones mínimas que yo tengo que imponer para que esto de aquí esté bien definido, es por lo que surgen los espacios de Sobolev. Justamente los espacios de Sobolev son los espacios que dan el marco funcional a todo esto. ¿Qué es un espacio de Sobolev? Vamos a definir lo que se llama espacio de Sobolev W12 de omega, ¿vale? Bueno, pues este espacio, ahora lo explicamos un momento, se define como las funciones que están en L2 de omega, tales que su gradiente está en L2 de omega. Que es justamente lo que necesitábamos antes. Nosotros necesitábamos pedir que tanto la U como la phi tuviesen un gradiente que estuviese en L2, ¿no? Pues para eso surgen estos espacios. Esa es la condición en la que estamos. Pedimos funciones tales que esté en L2 y su primera derivada también esté en L2, ¿vale? Y esto es lo que se conoce como el espacio de Sobolev 1,2. Es decir, si mi U y mi phi, en el caso anterior, están en este espacio, todo lo que yo he escrito antes está justificado. Estas dos integrales están bien definidas y tendría sentido usar una noción de solución que lo que pida sea que se cumpla esto. Por si alguien está familiarizado o al curso que viene lo estudiáis, en el curso que sea, ya sea de último año, de máster o lo que sea, este es un caso particular de espacios de Sobolev, ¿vale? Los espacios de Sobolev se pueden definir de manera general así, como WKP, que no voy a entrar, simplemente que os suene que esto lo que quiere decir es el número de derivadas y esto el espacio en el que está. Es decir, K derivadas en el espacio LP. En nuestro caso es derivadas hasta orden 1, gradiente, ¿no? En L2. Por eso este es el espacio que nos interesa a nosotros, porque a nosotros nos vale con llegar hasta la primera derivada en L2. Si tuviésemos un problema que en lugar del laplaciano tiene el bilaplaciano, pues tendríamos que trabajar en un espacio que sea W22. Necesitaríamos llegar a dos derivadas. O sea, se pueden generalizar para cualquier número de derivada y se denotan así, ¿vale? Solo tened en mente, por si lo habéis escrito alguna vez, que eso es lo que significa. K derivadas en LP. Y además, aquí se puede poner una P general, no tiene por qué ser un 2. En nuestro caso en particular es 2, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que el gradiente esté en L2. Pero esto podría ser una P distinta de 2, ¿vale? Lo que pasa que tenemos suerte porque, bueno, este espacio de aquí tiene propiedades buenas, en particular que como P es igual a 2, esto es un espacio de Hilbert, ¿vale? Esto tiene una norma que proviene de un producto escalar y eso nos permite, bueno, pues luego realizar determinados argumentos funcionales que van a ser más fáciles en este caso que en este de aquí. ¿Y por qué digo eso? Bueno, digo eso porque de hecho este espacio normalmente no se suele denotar así, se suele denotar como H1 de omega, ¿vale? En general, siempre que yo tengo WK2 de omega, esto se denota como HK de omega, que es simplemente una manera de marcar que estamos en el caso P igual a 2, que es el caso que es Hilbert, ¿vale? De ahí la H. Así que en realidad, cuando viene escrito así, esto lo único que quiere decir es el número de derivadas. Hasta la primera derivada en L2, hasta la derivada de orden K en L2, ¿vale? Y normalmente se denota así. Entonces, nada, solo que tengáis en mente, pues si lo habíais oído ya, que los espacios de Sobolev surgen justamente para darle sentido a esto que hemos escrito aquí. Y bueno, pues claro, por supuesto, tienen asociada una norma, ¿no? Y la norma asociada a este espacio
va a ser, la vamos a denotar así, la suma de la integral de la norma L2 de la función más esto de aquí al cuadrado, elevado a un medio, ¿vale? Esto es por definición, esta es la norma del espacio de Sobolev. Por supuesto, las funciones que están aquí son aquellas funciones que tienen esta norma finita, ¿vale? Así se define. Así que ese es el marco funcional en el que nosotros vamos a querer trabajar para enfocar problemas de la manera en la que yo estaba comentando antes. Vamos a buscar funciones que cumplan esto. Pero además hay una cosa extra, que es que mi problema, el que yo estaba definiendo, tiene una condición de frontera, ¿no? Yo necesito que se cumpla esto. Entonces tenemos que afinar un poquito más la definición del espacio. Y justamente para eso, para considerar las funciones que tienen que cumplir esto, se define lo que se conoce como espacio W0, 1, 2 de omega que también se denota como H01 de omega, y que es justamente el cierre de las funciones que son C0 infinito con esta norma, con la norma W12 de omega. Es decir, considero todas las funciones suaves dentro de mi dominio omega, ¿vale? Y le agrego todos los límites con esta norma. Todos los límites que yo tenga con esta norma se los agrego. O sea, simplemente lo que yo estoy haciendo, la manera de entender este conjunto es entenderlo como estas funciones de aquí, las funciones que cumplen esto, pero que además valen 0 en la frontera. Esa es la manera de interpretar este espacio de aquí, ¿vale? La definición rigurosa es esta, pero la manera de entenderlo es las funciones L2 con gradiente en L2 y que valen 0 en la frontera. Eso es lo que nosotros vamos a entender por el espacio W012. Y ese sí que sí es el adecuado para nuestro problema, ¿no? Vamos a considerar funciones que valen 0 en la frontera, que tienen gradiente en L2 y que están en L2. Todo esto está bien definido y, por tanto, es un espacio adecuado para buscar una solución. Simplemente comentar también que, bueno, que la norma asociada a este espacio, aunque no lo vayamos a probar, solo para que os suene, en este caso se puede simplificar, ¿vale? Uno puede usar esta norma si quiere, porque estamos en el mismo espacio, pero en realidad se puede probar que para este caso particular esta norma es equivalente a esta de aquí. Así que en realidad solo hace falta tener en cuenta la norma L2 del gradiente, ¿vale? Estas dos normas son equivalentes cuando estamos en este caso. Así que en realidad en este espacio la norma que se usa es esta de aquí. Y nada, con eso ya pues sí que podemos dar la definición rigurosa de lo que vamos a entender por solución de este problema, ¿vale? Este va a ser nuestro problema. Y entonces lo que nosotros vamos a decir es que la función U es solución débil o de energía, también se le llama así, del problema este que llamo asterisco, si U pertenece, si U pertenece a H01 de omega, ¿no? A este espacio que yo acabo de definir para que todo esto tenga sentido, y cumple justamente la identidad que habíamos escrito antes. Que esto es igual a esto para toda función test, para toda phi que esté también en H01 de omega. ¿Vale? O sea que siempre que leáis algo que hablemos de soluciones débiles, nos referimos a una noción de este tipo, una noción en la que yo le he pasado parte de las derivadas de mi función a la función test, ¿no?
y ambas están definidas en un espacio de Sobolev adecuado para darle sentido a esta identidad y para darle sentido a los datos de frontera de mi problema. Eso es lo que se entiende en general por solución débil o de energía. Ya os comentaba ayer que no tiene por qué ser esta la definición, ¿no? Uno incluso podría debilitarlo más y podría tratar de pasarle otra derivada a esto. Y se podría hacer y se le podría dar sentido a una solución, de hecho se llaman soluciones distribucionales, tales que en realidad la U solo tenga que ser integrable y no se le pida ninguna condición en el gradiente, ¿no? Esas soluciones serían soluciones todavía más débiles. Pero bueno, para nosotros, como para la teoría general que uno puede desarrollar para este tipo de problemas, el marco de las soluciones de energía es el adecuado y lo es el de los espacios de Sobolev. En particular para el operador laplaciano, pues el de los espacios de Sobolev W1, 2. Así que ese sería como el marco clásico que nosotros queremos ahora traducir al contexto fraccionario, ¿no? La misma idea. Si nosotros ahora nos vamos a nuestro problema, ¿no? Nosotros tenemos algo de este tipo. ¿No? Recuerdo que nuestro problema se ponía así, acordaos, necesitábamos imponer el dato de frontera en todo el complementario de omega y entonces yo puedo encontrarme en la misma situación, ¿no? Yo puedo encontrarme en el caso en el que yo no sea capaz de encontrar una U que tenga regularidad suficiente como para darle sentido a esto. Así que me gustaría, de alguna manera, encontrar también una noción más débil de solución. Entonces a mí lo primero que se me ocurre pues es decir, bueno, pues lo que me tiene que pasar es lo mismo que me pasaba en el caso anterior, ¿no? Si en el caso anterior yo tenía un laplaciano y al final lo que necesitaba era que su gradiente estuviese en L2, ¿no? En realidad lo que yo estaba diciendo era que la mitad de las derivadas estuviesen en L2. Si yo aquí tengo dos S derivadas, ¿no? Más o menos, estos son dos derivadas a la S. Si tengo dos S derivadas, pues a lo mejor lo que necesito es que la mitad de las derivadas, es decir, S derivadas, estén en L2. Que podría ser, se me ocurre a mí, que puede ser una condición del tipo que la mitad de esto, ¿no? Que el laplaciano S medios esté en L2. A mí se me ocurre que podría ser algo así, ¿no? Me parece una cosa razonable. Si en el caso clásico hemos pasado del laplaciano al gradiente, pues yo digo que a lo mejor aquí lo que hay que hacer es pasar del laplaciano S al laplaciano S medios. Quizás seamos capaces de hacer esto, de manera que aquí estoy pidiendo bastante menos y le podamos dar un sentido a esto simplemente pidiendo esta condición. Y bueno, ya os adelanto que la respuesta es que sí, que eso tiene sentido, no me lo he inventado yo así gratuitamente, pero no es una cosa tan evidente. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser unas cuentas para ver que de hecho esto es verdad y para definir los espacios de Sobolev fraccionarios, que son un poco distintos a los espacios de Sobolev clásicos. Pero nada, para hacerlo vamos a arrancar con exactamente la misma idea que en el caso clásico, ¿no? Yo empiezo suponiendo que tengo una función t es buenísima, C0 infinito, y multiplico a los dos lados. Si se cumple esto, pues necesariamente se va a cumplir también esto de aquí. Y además se va a cumplir si yo integro. Vale. Bueno, pues vamos a ver esta integral, ok, ya es igual que la que teníamos antes, ya nos podemos imaginar que lo que tenemos que ver es qué pasa aquí, ¿no? A mí me gustaría integrar por partes. ¿Qué quiere decir eso, no? Yo me gustaría pasarle derivadas, pasarle un laplaciano S medios a esto de aquí. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver. Y vamos a hacerlo usando la definición del laplaciano fraccionario, ¿no? Yo quiero estudiar esta integral. Y bueno, pues lo primero que me llama a mí la atención ahí es ver que en realidad esto yo lo puedo escribir en Rn, ¿no? Como la phi tiene soporte compacto en omega, pues en realidad es 0 fuera de omega, así que esto yo lo puedo extender a Rn. Y aquí puedo escribir la definición, esto digamos que estamos integrando en X. Uso la definición, pongo esto porque como ahora voy a tener que poner la integral que viene de aquí para no liar más. Esto viene con una constante que la saco fuera y me va a quedar la integral de en Rn de la integral
de u de x menos u de y partido de x menos y a la n más 2s, diferencial de y, ¿no? Y todo esto por phi de x, diferencial de x. Simplemente he sustituido la definición del laplaciano fraccionario aquí. Y nada, pues una cosa que yo puedo hacer es meter esto aquí dentro, ¿no? Puedo meter esta phi de x multiplicando aquí y además puedo sumarle y restarle phi de y. De manera que eso se convierte en la integral en Rn de la integral en Rn de u de x menos u de y por phi de x menos phi de y más phi de y. Vale. Pues ya está. Ahora lo que quiero hacer es separar estas integrales. Voy a quedarme con la que me viene de aquí por un lado y con la que me viene de aquí por otro, ¿vale? Repito que aquí no he hecho nada, solo he metido esto dentro de esta integral y he sumado y restado phi de y. Perfecto. Pues nada, ahora voy a tratar de separarlas. Y voy a escribir primero la integral de Rn de u de x menos u de y phi de x menos phi de y partido de x menos y n más 2s de y de x menos, voy a cambiar el orden aquí, ¿vale? Voy a escribir u de y menos u de x, por eso el signo menos, porque he reordenado esto, por partido de x menos y a la n más 2s, diferencial de x, y voy a sacar fuera este phi de y. Phi de y, diferencial de y. Y aquí se cierra esta cosa. ¿Vale? Simplemente he separado, me he quedado por un lado con la integral que viene de estos dos términos y por el otro con la que viene de phi de y. Y ya lo he hecho un poco más rápido, he intercambiado los límites de integración, he sacado la phi fuera y he reordenado esto. ¿Por qué he hecho eso? Bueno, he hecho eso simplemente porque si nos fijamos ahora, esto de aquí, con la constante, ¿vale? No es nada más que esto de aquí. Así que en realidad esta integral me está dando la integral en Rn del laplaciano fraccionario de u evaluado en i por phi de y. Es decir, lo mismo que yo tenía aquí, ¿vale? Yo aquí estaba usando la variable x, pero lo mismo me da llamarla x que llamarla y. La realidad es que esto y esto es lo mismo. Así que yo puedo pasar esto que viene restando, lo puedo pasar sumando hacia este lado y concluimos que 2 veces CNS bueno, voy a escribir directamente el laplaciano aquí. Que 2 veces esto es CNS por la integral de Rn de u de x menos u de y por phi de x menos phi de y partido de x menos y. ¿Vale? Y fijaos que esto es justamente lo que yo tenía. Ay, perdón, aquí no va la constante. Aquí va solo el 2, si no, la he liado. Esto de aquí era lo que yo tenía en mi lado izquierdo del problema, ¿no? Era esto. Así que ahora ya sé que esta integral en realidad es cn medios esta cosa. O sea que mi problema, esto de aquí,
se puede reformular como esto de aquí. Que fijaos, en realidad, pues es el análogo de lo que habíamos visto en el caso clásico, ¿no? Recuerdo que en el caso clásico a lo que habíamos llegado era a una expresión, si me deja os lo recuerdo, de esta forma. Obviamente no es lo mismo, mala suerte, todo es más complicado en este mundo. Pero, vale, no tenemos gradiente de u, gradiente de phi, pero de alguna manera tenemos aquí como una especie de cociente que se puede entender como cierto gradiente en la 1, hay un cociente incremental aquí y otro en la phi. Así que esta es como la interpretación no local de este término, ¿vale? Esto sería, esta cuenta que hemos hecho, sería la integración por partes en el caso no local, ¿vale? Esa primera cuenta que hicimos ayer en la que habíamos usado el teorema de la divergencia para integrar por partes, pues en el caso no local es una cuenta que se hace a mano y que nos lleva a esto de aquí. Hemos pasado de tener todo el laplaciano fraccionario en la U a esta expresión extraña, que vale, no sabemos muy bien lo que es, pero que en realidad digamos que me carga, me pone las mismas condiciones en la U y en la phi, ¿no? Ha cambiado la expresión y ahora, si os fiáis de mí y os fiáis de que verdaderamente hemos hecho una integración por partes, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo de antes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver qué condiciones nos aseguran que esto va a estar bien definido, ¿vale? Yo ya no le pido a la U que sea suficientemente regular como para que su laplaciano S esté bien definido, sino que ahora ya a mí lo que me preocupa es que se cumpla esta identidad integral de aquí. En este lado me pasa lo mismo que en el caso clásico. Yo puedo hacer Helder y me va a quedar que lo que necesito es que la F esté en L2 y que la phi esté en L2. Y la pregunta es, ¿qué tiene que pasar aquí para que esté bien definido? ¿No? Bueno, pues justamente el espacio que haga que esto está bien definido es lo que se va a llamar espacio de Sobolev fraccionario. ¿Qué tiene que cumplir eso? Pues bueno, borro esto. A mí se me ocurre que podemos hacer Helder otra vez, ¿no? Yo puedo pensar, puedo escribir esta función como si fuese... la voy a escribir ahí. Perdón, que me estoy volviendo loca con los colores. Puedo escribir esto, ¿no? Yo quiero acotar esta integral y la puedo ver como la integral en Rn por Rn de esta cosa de aquí esto debería ser un 2 por phi de x menos phi de y partido ¿no? Yo puedo entender esta integral así y entonces puedo entender que esto de aquí es f, esto de aquí es g, ¿no? Y ahora mi espacio omega es Rn por Rn, así que en realidad esto es una integral en ese dominio omega de una función f por una función g. Meto el valor absoluto dentro y en realidad lo que tengo otra vez es la integral de la norma L1 de f por g. Así que yo puedo aplicar Helder aquí. Puedo aplicar Helder otra vez con esa f, esa g y eligiendo p y q igual a 2.
Y me queda que esto es menor o igual que la integral Rn, madre mía, de u de x menos u de y al cuadrado partido de x menos y a la n más 2s de x de y elevado a un medio por la norma L2 de lo que yo había llamado la función g. Y de nuevo, siguiendo lo de antes, pues esto sería como la analogía, ¿no?, con lo que nos había quedado antes, que os recuerdo que era la integral del gradiente de u al cuadrado por elevado a un medio por la integral del gradiente de phi al cuadrado elevado a un medio. Así que en este mundo no local, digamos que nuestro gradiente, nuestra integral del gradiente cuadrado, va a ser esta expresión de esta forma. Que ya sé que no es un gradiente como tal, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. En realidad esto es una expresión y está fenomenal y la podemos ver. Y es esta de aquí, ¿vale? Y sería pues el término análogo a lo que obteníamos antes en el caso clásico. Así que en realidad ya está, ¿no? Ya uno se puede imaginar cómo vamos a definir el espacio de Sobolev. Bueno, pues vamos a definir el espacio de Sobolev como aquel que haga que esto de aquí sea finito, ¿no? Ahora esto es como mi norma L2 del gradiente, pues justamente yo voy a definir mi espacio de Sobolev como el espacio que tiene esta norma finita. En particular, vamos a definir el espacio WS2 de omega, que también se denota como HS, ¿vale? De nuevo, como antes. Esto quiere decir S derivadas en L2, como es un espacio de Hilbert, lo denoto HS, y este espacio va a venir dado como las funciones que están en L2 de omega, tales que este cociente de aquí esté en L2 de omega por omega, ¿vale? Fijaos que esto justo, cuando omega es Rn, es lo que nos había dado este término de aquí. Y al igual que antes, la norma en este espacio la norma en WS2 de omega se va a definir como la norma L2 de la U más la norma omega por omega de U de X menos U de Y al cuadrado partido de X menos Y elevado a 2S elevado a un medio. Perdona, María. Dime. ¿Necesitas definir la cotación para ese gradiente en Rn por Rn en vez de en omega por omega? Sí, es que, bueno, aquí estoy suponiendo que omega puede ser Rn también. No, pero lo que quiero decir, nosotros la deducción que hemos hecho ha sido acotando en bueno, pero la acotación también no valdría quizá para omega por omega, la acotación que hemos hecho. ¿Esta aquí dices? Sí, claro, lo que quiero decir es nosotros, sabiendo que está en L2 de omega por omega, no nos garantiza que está en L2 de Rn por Rn, ¿no? Desde luego que no. No, claro. De hecho, era justo lo que íbamos a comentar ahora, ¿vale? Y vamos a entender bien qué pasa aquí, pero justo. Nosotros, la definición que hemos hecho hasta ahora, lo que yo necesitaba era en Rn por Rn, ¿vale? Lo que pasa, esta definición es una definición que yo puedo dar para cualquier dominio, olvidándonos de dónde viene, ¿no? Yo para cualquier dominio puedo decir el espacio WS2 de omega se define así. En nuestro caso particular, para que esto esté bien definido, lo que yo tengo que considerar es WS2 de Rn, ¿no? Que es justo lo que yo tenía aquí. Y esa definición iría perfecta. Ahora bien, que eso es justo lo que me interesa.
claro, yo lo he escrito aquí con Rn por Rn, fenomenal, y entonces digo, vale, si tomo omega Rn, pues funciona y está súper bien. Pero claro, al final, en realidad, yo estoy mirando un problema que tiene dato 0 fuera, ¿no? Este es mi problema inicial. Mi U vale 0 fuera. Así que a mí lo que me pide el cuerpo en realidad es decir, bueno, es que entonces esa integral no es en Rn por Rn, ¿no? Porque involucra estas cosas. Como esto vale 0 fuera, pues a lo mejor es que esa integral es en omega por omega, ¿no? Y estamos aquí como matando moscas a cañonazos, que para hacer este razonamiento que yo he hecho hay que poner Rn y Rn, porque yo he estado intercambiando integrales y usando que los dominios son simétricos. Pero uno puede pensar, bueno, pero si yo voy a querer después imponer que se cumpla esta condición, pues a lo mejor tengo que ver exactamente dónde estoy integrando. Y eso es justo lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Yo he llegado hasta aquí diciendo que lo que yo necesito es que esto sea finito, pero vamos a ver si en realidad yo puedo pedir aquí simplemente omega por omega, donde omega es mi dominio acotado, ¿vale? O sea, la confusión viene de que he usado el mismo omega todo el rato y en realidad esto es una cosa general. Si queréis, lo podemos escribir así. No es el mismo de antes. Este puede ser acotado o puede ser no acotado o lo que sea. ¿Vale? Esto es una definición y funciona. Pero justo ahí viene esa pregunta, ¿no? Si U es igual a 0 en todo el complementario, ¿qué pasa? ¿Estamos integrando en omega por omega o no? O sea, vamos a tratar de afinar qué es lo que estamos poniendo aquí. ¿Podemos poner omega por omega? Pues bueno, la respuesta es que no. ¿Por qué no? Vamos a tratar de entender qué está pasando. Voy a hacer un dibujo que, por supuesto, no tiene ningún sentido, pero como esquema nos vale, ¿vale? Nos imaginamos que esto es Rn, esto es omega y esto es omega complementario. Y esto también es omega y esto de aquí es omega complementario. Y nosotros estamos mirando la integral en Rn de u de x menos u de y al cuadrado partido de x menos y a la n más 2s. Claro, como yo sé que u vale 0 en muchísimos sitios, pues es bastante razonable pensar que en realidad esta integral va a ser 0 en un montón de sitios y que por tanto solo voy a tener que integrar en omega por omega. Bueno, pues vamos a ver si eso es verdad. Imaginaos que la x se mueve aquí y la y se mueve aquí, ¿vale? Eso es lo que representa. Aquí tengo las x que están en omega, aquí las x que están en el complementario omega, aquí las y que están en omega y aquí las que están en el complementario. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, tengo x e y en omega, ¿no? Si estoy en este cachito, yo sé que cuando estoy en omega, mi u no tiene por qué valer 0. Así que cuando yo tenga x en omega, esto no tiene por qué ser 0, y en omega esto tampoco tiene por qué ser 0, yo efectivamente aquí voy a tener que integrar y ver qué me pasa, ¿no? Si tanto u como y están fuera de omega, es decir, x e y, si mi x está aquí y mi y está aquí, ¿no? Las dos están fuera, yo sé que u vale 0 en esos puntos y entonces tendré que esto es 0 y que esto es 0. Así que en realidad, siempre que yo esté en esta región de aquí, mi integral vale 0 y no me importa, no necesito tener en cuenta lo que pasa ahí. Vale. Pero claro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si yo ahora estoy aquí, ¿no? Imaginaos, yo tengo que la x está fuera de omega, pero la y está en omega. Bueno, pues en ese caso, este término de aquí va a ser 0, eso es verdad, pero este de aquí no. O bueno, no lo sé. Entonces, claro, yo no puedo descartar esa integral, no la puedo tirar. Este cacho lo tengo que tener en cuenta también. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Si yo ahora tengo que la y está fuera de omega, este término va a ser 0. Pero este de aquí, el término que me viene con la x, que está dentro de omega, no tiene por qué ser 0. Así que en realidad, este término también lo tengo que integrar. ¿Vale? Fijaos que lo que nos está pasando aquí es, de nuevo, el efecto este que ya hemos comentado muchas veces de la no localidad del operador, ¿no? Aunque yo tenga un trozo en el que mi función es 0, en realidad, como yo tengo que tener en cuenta lo que pasa en todas partes, eso no me dice nada. Para mi problema de Dirichlet, en el que yo he impuesto esta condición tan fuerte,
el único trozo que yo puedo descartar es cuando yo estoy en omega complementario por omega complementario. El resto de casos los tengo que tener. Es decir, esta integral no es la integral en omega por omega, sino que es la integral en Rn quitándole omega complementario por omega complementario. El único trocito que yo no veo, el único trocito en el que yo sé que mi integral va a ser 0 es justamente en omega complementario por omega complementario. Entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, pasa que esta definición que tenemos aquí a nosotros no nos vale. No nos vale justamente porque entonces si yo estoy en un dominio omega, ¿no? Y yo digo, vale, pues quiero pedir una U que esté en WS2 de omega, si yo pido eso, esa condición solo me está dando la acotación de esta integral en este trozo. Y a mí eso no me vale. Si yo tengo que probar que todo esto es finito, necesito un espacio que me asegure que la integral aquí es finita, pero que también lo es aquí. Así que para que nuestro problema esté bien definido, yo no puedo estar en WS2 de omega. Necesito estar en un espacio más fuerte que ese, en un espacio más pequeño. Y en concreto, eso es lo que se conoce como el espacio H0S, ¿vale? Igual que antes, si os acordáis, habíamos definido un segundo espacio para imponer el dato de frontera 0, aquí vamos a hacer lo mismo. Y la manera de definirlo viene justamente de entender que en realidad yo necesito tener en cuenta la integral en todo esto. Necesito ver lo que pasa aquí. Y de hecho, pues el espacio en el que va a estar bien definido nuestro problema es el espacio que vamos a llamar H0S de omega, ¿vale? Porque estamos en nuestro problema impuesto en omega, pero se va a definir como las funciones que están en HS de Rn, ¿vale? Es decir, que yo sé que esta integral es finita, cuando yo pongo Rn y Rn, no omega, las funciones que tienen esta integral finita, tales que además U es igual a 0 en Rn sin omega. ¿Vale? Fijaos que en este caso la definición del espacio es bastante distinta a lo que pasaba en el caso local. Repito un poco. Nosotros en el caso local habíamos llegado a una definición del espacio de Sobolev, el W12 de omega, ¿no? O H1, como queráis, que se definía como las funciones que estaban en L2 y con gradiente en L2. Y eso a mí ya me valía, ¿no? Para mi omega de mi problema, me valía para darle sentido a esto. Fenomenal. Así que yo podía pedir, lo que yo quería era una función U que estuviese en este espacio y que además valiese 0 en la frontera. Y eso es esencialmente a lo que hemos llamado el espacio W012. Entonces a mí ahora me gustaría hacer lo mismo en el caso fraccionario. Entonces nada, pues hemos hecho exactamente el mismo razonamiento, hemos hecho aquí una cuenta que sería el análogo a la integración por partes, aunque en realidad es una cuenta más pedestre, digamos. Y hemos llegado a que la formulación equivalente sería esta de aquí. Vale, así que de nuevo lo que yo quiero es que esto esté bien definido. Y para que esto esté bien definido, pues yo puedo usar Helder, igual que antes. Puedo pensar esto como la función f, esto como la función g y esto como el espacio. Y llego a una expresión de este tipo. Así que yo voy a tener que definir los espacios de Sobolev como algo que me asegure que una integral de este tipo es finita. Y efectivamente se definen así. Uno considera los espacios WS2 de un dominio, ahora lo he llamado omega tilde para recalcar que no tiene por qué ser el mismo de antes. Un dominio cualquiera, que puede ser Rn también, se define justamente como antes, como las U's que están en L2 de ese dominio y además esta función de aquí está en L2 de omega por omega. Entonces, la pregunta es, si volvemos a nuestro problema, ¿no? Al que nosotros estábamos mirando, que era este de aquí, entonces me vale con pedir que mi U esté en ese espacio WS2 de omega, porque eso sería lo natural, ¿no? Si antes estábamos en el espacio W12 de omega, que valía 0 en la frontera, pues yo ahora querría pedir funciones que estén en el espacio WS2 de omega y que valgan 0 fuera. Y la respuesta es que en este caso eso no va así. Y no va así justamente por la no localidad del operador. Porque nosotros, la integral que tenemos es de este tipo, es una integral así, ¿no? Con Rn, y solo podríamos poner WS2 de omega si en realidad esta integral fuese lo mismo que integrar en omega por omega.
El problema es que no lo es. ¿Y por qué no lo es? Bueno, porque lo podemos mirar, ¿no? Nosotros aquí tenemos esta diferencia al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que si tanto la X como la Y están fuera de omega, están en omega complementario, entonces efectivamente ambas van a ser 0 y esto no se ve. Genial. Pero, ¿qué pasa? Pasa que si las dos están en omega, pues ok, lo tengo que considerar, omega por omega, que es lo que yo necesitaría o lo que a mí me gustaría que saliese para poder trabajar en el espacio WS2 de omega, pero es que además esta parte de aquí también suma, también influye en mi forma cuadrática esta, ¿no? Porque aunque la X esté fuera, y eso quiere decir que U de X es 0, la Y puede estar dentro de omega, y si está dentro de omega esto puede no ser 0. Es decir, también tengo que considerar este tramo y este tramo. En realidad, toda esta integral no se está haciendo en omega por omega, sino que se está haciendo en Rn, quitándole el complementario de omega por el complementario de omega. Así que si yo empiezo con una U que esté en WS2 de omega, no es suficiente, porque esto me asegura que esta integral de aquí es finita. Pero ¿qué pasa con la integral aquí y con la integral aquí? No me aseguran que sean finitas, así que mi problema no estaría bien definido. Mi formulación no estaría bien definido y, por tanto, este espacio no es suficiente. Necesito otro. Y ese otro que necesito es justamente el que yo he llamado H0S de omega, que es nada más que pedir esto, pero en todo Rn, ¿vale? Recuerdo que esto es lo mismo que WS2 de Rn. Perdón porque a veces escribo H y a veces escribo W, pero es lo mismo. En lugar de pedirlo solo en omega, lo pido en Rn, que por definición me da la integral en Rn. Me dice que esa es finita. Así que eso ya está fenomenal, porque eso ya sí me asegura que esta mía, aunque en realidad sea en un dominio más pequeño, pero ya me asegura que esta mía va a ser finita. Y además necesito que se cumpla esto. Y en ese espacio ya sí que estoy bien. Mi formulación ya es buena, yo llego a esto y sé que este término es finito y además se cumple mi condición de frontera. Así que este es el espacio natural asociado a mi problema elíptico, a ese problema con el laplaciano fraccionario que yo he escrito ahí arriba. Una duda, María. Dime. Este espacio nuevo a las funciones infinitas con soporte compacto sobre el abierto, ¿siguen siendo densas o no? ¿Este? Sí. Tipo, ¿se cumple la misma propiedad que se cumple en un espacio de Sobolev sub 0? No, se cumplen. Tú puedes definir un W0S2 de omega de la misma manera. Esto existe, ¿vale? Esto se puede hacer. ¿Y es equivalente a esto? No. Ah, no, vale. No, ese es el tema, que no es lo mismo. ¿Vale? De ahí viene la dificultad. Que efectivamente hay una diferencia, hay que tener mucho cuidado, hay diferencias de espacios. Ya que me preguntabais el otro día, por ejemplo, aunque yo no he entrado mucho, que preguntaréis, os diréis, bueno, ¿y entonces para qué me estás dando esta definición? Bueno, esta definición tiene sentido, esto es un espacio de Sobolev, está perfectamente definido y aquí se pueden probar un montón de cosas y de hecho, cuando uno trabaja con el laplaciano fraccionario regional, ¿no? El que se definía, que lo comenté de pasada el otro día, así, con la integral en omega en lugar de en Rn, estos son los espacios naturales en los que trabajar. Y en ese caso sí, en ese caso la integral a la que se llega es omega por omega, ¿vale? O sea que tiene perfecto sentido y son espacios funcionales en los que se desarrolla un montón de teoría, pero no es lo mismo que tenemos nosotros. El que nosotros tenemos que trabajar para nuestro laplaciano es este de aquí. Vale, y nada, bueno, mencionar, tampoco quiero ir mucho más allá con esto. Bueno, que la norma asociada a este espacio H0S de omega, ¿vale? Solo recalcar de nuevo que aunque omega esté aquí, en realidad yo a la función le pido que esté en HS de Rn, pues la norma va a ser justamente... Perdón, esto era R2N. ¿Vale? La norma asociada pues es la natural.
Bueno. Y nada, en analogía con lo de antes, si a este problema lo llamamos P, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a decir que U es solución débil o de energía del problema P si U está en H0S de omega y se cumple esta identidad. Para todo phi en mi mismo espacio. Vale, esta sería la analogía de lo que hemos visto para el caso clásico. Este es nuestro espacio natural asociado a nuestro problema y esta es la formulación débil de nuestra ecuación. Vale, si os parece, paramos aquí un momento, 10 minutos, ¿vale? Y a la vuelta os cuento qué tiene que ver esto con esta otra cosa que yo he escrito aquí, ¿no? Que he dicho que a mí lo que se me ocurría era decir que lo que había que pedir era esta condición, ¿no? Yo os he empezado diciendo esto y además os he dicho que era verdad y al final lo que he acabado probando es que lo que yo quiero es que una doble integral de una cosa muy estrambótica esté en L2, nada que ver con esto. Bueno, pues sí tiene que ver, ¿vale? Ahora en un momento vamos a ver que módulo constante, la norma L2 de esto es exactamente igual a esta integral de aquí, a integrar esto de aquí, ¿vale? Que esto es igual a una constante por la norma L2 del laplaciano S medios. Así que eso es lo que nos quedaría por ver de espacios de Sobolev y yo creo que no os voy a contar mucho más de ello. Así que eso, si os parece, paramos 10 minutos y volvemos ahora. Muy bien, pues. Para confirmar que me ha ido de internet. Perdona, dime, vale, que para que no se te haya ido de internet, vale. Perfecto, me alegro de que no se te haya ido. Genial. Pues seguimos con este maravilloso mundo de los espacios de Sobolev. Pues vuelvo a compartir. Se debería volver a ver grande ya. Vale. Pues nada, lo que os decía. Llegados a este punto, os debo la demostración de que tiene que ver esto y estos espacios con eso que yo he dicho al principio del laplaciano S medios. Y bueno, pues lo que tiene que ver es que es exactamente lo mismo, ¿vale? Es equivalente considerar las funciones que tiene el laplaciano S medios en L2 que considerar este espacio en el que estábamos nosotros antes. Lo escribo como proposición. ¿Vale? Lo que vamos a probar es que si tenemos una U en HS de Rn, ¿no? Es decir, que tiene esa doble integral en Rn por Rn finita, entonces, bueno, lo probaré si puedo. Entonces, esa integral con la constante está delante, esto de aquí es exactamente igual a la norma L2 del laplaciano S medios de U al cuadrado. Es decir, que si mi U está en este espacio y esto es finito, entonces la norma L2 del laplaciano S medios de U también va a ser finita. Por lo tanto, este espacio
el espacio que me viene determinado por las funciones que tienen esta norma L2 finita y el espacio HS de Rn van a ser el mismo. Y nada, para no tener que estar escribiendo esto todo el rato, voy a denotar esto como así, ¿vale? Por no escribir todo el rato esto. Así, HS. Así que nada, vamos a demostrarlo y en realidad lo vamos a hacer haciendo cuentas muy parecidas a las que hicimos el primer día, creo que fue, ¿vale? Así que voy a ir medio rápido porque en realidad es todo muy parecido. Y nada, de hecho lo primero que vamos a ver es justamente que esto de aquí que esta seminorma de aquí es igual a 2 partido de c ns de la integral en Rn de psi a la 2s por el cuadrado de la norma de la transformada de Fourier de U diferencial de psi, ¿vale? Esto es lo primero que vamos a probar. Vamos a probar esto y luego ya, una vez que tenemos esto, lo otro se deduce súper rápido. Y nada, pues lo vamos a probar haciendo cuentas. Empezamos con esto de aquí, que ya sabemos que es la integral en Rn de la integral en Rn de u de x menos u de y al cuadrado partido de x menos y a la n más 2s, y yo puedo dejar aquí diferencial de x, ¿no? Y lo puedo escribir de esta manera, esto de aquí. Y lo veo así. Y bueno, pues yo puedo hacer un cambio de variable también, igual que hicimos al principio varias veces, para escribirlo de una manera que me quede más cómoda y que sea esta de aquí. Voy a escribir u de z más i menos u de y al cuadrado partido de z a la n más 2s, diferencial de z, diferencial de y. Y esto en realidad, pues yo lo puedo ver como la integral en Rn de la integral en Rn del cuadrado del cuadrado de esta cosa de aquí, ¿no? Esto es lo mismo que esto, simplemente he sacado el cuadrado fuera. Esto diferencial de y, diferencial de z. Pero claro, fijaos que si yo veo esto como función de y, lo que estoy calculando es la integral de su cuadrado, es decir, esto es la norma L2 de esta función de y al cuadrado. O sea que en realidad esto es lo mismo que integrar en Rn la norma de la función que me viene dada como z más, ¿vale? Mi variable es esto. Esto al cuadrado diferencial de z. ¿Vale? Repito, simplemente hemos hecho cambio de variable para escribirlo así. Y claro, esto es lo mismo que si yo saco el cuadrado factor común y en realidad me queda esta integral de aquí. Pero esto yo lo puedo ver para cada z fijo, ¿no? Z está fuera. Para cada z fijo yo puedo pensar en esto como una función de y. Así que en realidad esto que yo estoy haciendo aquí es integrando esto. Y esto es lo mismo que la norma de f en L2 al cuadrado, por definición. Así que en realidad como función de y yo puedo ver que lo que yo estoy haciendo aquí es integrar en z la norma L2 de esta función al cuadrado. Y lo puedo escribir así. Y aquí está básicamente la clave de cómo paso de esta expresión mía con integrales al laplaciano S medios, y la clave para pasar es aplicar el teorema de Plancherel.
Para quien no le suene, el teorema de Plancherel básicamente lo que me dice es que la transformada de Fourier es una isometría en L2. Es decir, que la norma L2 de una función es la misma que la norma L2 de su transformada de Fourier. Que la norma L2 de U es igual a la norma L2 de la transformada de Fourier de U. Así que como yo aquí tengo la norma L2 de una función, el teorema de Plancherel me dice que esta norma es igual a la norma L2 de la transformada de Fourier de todo esto. ¿Vale? Para el que no haya visto todavía Plancherel o no le suene nada, si habéis hecho ya algún curso de DDPs con series de Fourier, el teorema de Plancherel es el equivalente a la desigualdad de Parseval para series de Fourier, ¿vale? Es la misma idea. Así que, como sabemos que es una isometría, pues esto va a ser igual a la integral en Rn de la norma L2 de la transformada de Fourier. Quiero hacer la F bonita, pero mi tablet pues no me va a dejar. La transformada de Fourier de toda esa cosa que teníamos ahí. Esto al cuadrado y esto en L2 de Rn y esto sigue siendo diferencial de z. Pero claro, fijaos que en realidad, ¿no? Mi variable aquí, la variable de la norma L2 es esta que venía aquí, la i, ¿no? Esa es la variable en la que yo estoy haciendo la transformada de Fourier. La z está fija de fuera, así que en realidad esto es como una constante. Esto sale fuera, ¿no? Por la linealidad de la transformada de Fourier. La z en toda esta guerra no juega nada, es una constante, está fija de fuera. Así que en realidad me da igual y esto sale fuera. Y luego puedo aplicar linealidad aquí, así que tengo la transformada de Fourier de esta cosa menos la transformada de Fourier de esta cosa. Y si os acordáis, nosotros ya vimos qué pasaba ahí, ¿no? Ya hicimos una cuenta, recordáis, en una cosa que teníamos una traslación aquí igual y entonces me salía la exponencial de menos i x psi y entonces yo decía, le sumábamos y le restábamos una i, ¿no? Y al final nos quedaba que salía un factor exponencial corrigiendo esta traslación por la transformada de Fourier de la U. ¿Vale? Si no os acordáis, es una cuenta, no me acuerdo si la hice el lunes o el martes, pero es una cuenta que ya hemos hecho. Así que en realidad, si uno calcula esto y le hace la norma L2, lo que nos queda es que esta integral de aquí es lo mismo que la integral en Rn. Madre mía, menos mal que acabamos hoy, porque yo creo que esto cada vez escribo peor. La norma de Rn de la integral, ¿no? Ya desarrollo la norma L2, así que eso me saca otra integral más de e y z psi menos 1 al cuadrado partido de z a la n más 2s por la transformada de Fourier de u de psi al cuadrado diferencial de psi diferencial de z. Repito para el que esto le haya parecido muy mágico. Simplemente la z esta, por ejemplo, sale fuera, ¿vale? Sale fuera, así que me quedo como estoy. Como me sale este cuadrado aquí, pues sale así. Y ahora tengo que hacer la transformada de Fourier de esto menos la transformada de Fourier de esto. Bueno, la de esto ya directamente se ve que me va a dar la transformada de Fourier de la U. Y esta de aquí, pues me va a dar la transformada de Fourier de la U con un factor de corrección, que es este de aquí. Saco transformada de Fourier de U factor común y me va a quedar el factor de corrección menos 1, que es este término que me sale aquí, ¿vale? Al cuadrado sale fuera y por tanto me queda la transformada de Fourier al cuadrado y su integral, ¿vale? Calculo la norma L2 de esto y me queda esta expresión de aquí. Nada más. Ya os digo que es una cuenta muy parecida a una que hicimos el otro día. Y nada, bueno, pues ahora podemos volver a aplicar la fórmula de Euler en esta cosa, ¿no? Y calcular su módulo. Y entonces yo sé que esto es el coseno de esto más i por el seno de esto, es decir, la parte real de esto que va a ser coseno de z por psi menos 1, esto es real, más i seno de z por psi. Esto es igual a esto. Calculo su módulo, que va a ser parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado
Si desarrollo este cuadrado, eso me va a dar un coseno cuadrado más seno cuadrado, que me va a dar un 1. Luego me sale este 1 al cuadrado y menos 2 por esto de aquí. Menos 2 coseno de z por psi. Es decir, eso al final va a ser 2 por 1 menos coseno de z psi, si no me he equivocado. Que creo que no. Así que lo podemos sustituir arriba, sustituimos aquí y nos queda que esto es 2 veces la integral en Rn de la integral en Rn de 1 menos coseno de z por psi partido de z a la n más 2s por el cuadrado de la transformada de la u, ¿vale? En variable de psi, esto es de z de psi. Como esto no depende de z, puede salir fuera, ¿no? Y en realidad, si os acordáis, nosotros ya calculamos esa integral, la integral de esto diferencial de z, la calculamos el otro día. La calculamos y vimos que de hecho teníamos que se cumplía esto. ¿Vale? Lo usé, bueno, en realidad no me acuerdo si escribí la variable i o z, o otra cualquiera, no me acuerdo cómo lo llamé. Pero nosotros ya habíamos hecho esta cuenta, ¿vale? Ya la habíamos probado. Así que ya sabemos, en realidad, esta integral, la integral de esto con respecto a z, ¿qué va a ser? Ya digo, esto como no depende de la psi, lo saco fuera, lo saco ahí, y esta integral ya sé lo que es. Así que poniendo todo junto, en realidad esto de aquí va a ser 2 veces partido de c por ns, ¿no? Esta integral de aquí va a ser esto partido de cns. O sea que me queda la integral de Rn de esto a la 2s por la transformada de Fourier de la u diferencial de psi. Que era justo lo que yo quería probar. Acordaos que he empezado diciendo, vamos a ver primero que se cumple esto. Bueno, pues eso es justo lo que hemos obtenido. Acabamos de llegar a esto. Y claro, ahora ya sí, esto ya tiene bastante buena pinta, porque si nos acordamos de lo primero que hablamos, ¿no? Esto no es tan distinto ya a como yo estuve definiendo el laplaciano fraccionario, si os acordáis. Así que esto ya tiene toda la pinta de que efectivamente de aquí yo voy a poder llegar al laplaciano fraccionario de alguna manera. Y la manera, pues es de nuevo aplicar Plancherel. ¿Cómo? Pues igual, si yo lo que quiero es la norma L2 la norma L2 de esto, de nuevo por Plancherel, esto va a ser lo mismo que la norma L2 de la transformada de Fourier de eso de ahí. Y claro, acordaos que yo había empezado toda esta historia definiendo este operador justamente como aquel cuya transformada de Fourier era esto de aquí. ¿Os acordáis? Pero claro, si yo en lugar de S pongo S medios, me vale también, ¿no? Yo di esta definición para cualquier exponente entre 0 y 1. O sea que si yo en vez de S lo llamo alfa, donde alfa es igual a S medios, pues lo que voy a tener es que en lugar de eso tengo esto y en lugar de esto tengo S medios. Dios mío. Bueno, es S medios, ¿os lo imagináis? Así que en realidad me cancela esto y tengo que este operador de aquí se define justamente como aquel que tiene transformada de Fourier, esto de aquí, ¿no? Así que en realidad la transformada de Fourier de esto es simplemente
la norma L2, o sea, lo que yo quiero calcular es la norma L2 de esto de aquí. Y esta norma L2, ¿qué es? Bueno, esta norma L2, ¿no? Es integrar en Rm Espera, esto es una S, perdón. Sí, no, vaya gracia estoy haciendo yo. La norma L2 de esto es integrar esto al cuadrado, o sea, esto a 2S por F de U al cuadrado, y como todo está al cuadrado además, no tengo que elevar nada más. Así que esto es esta cosa, y fijaos que es justo lo que yo había obtenido antes. Así que aplicando el paso anterior, yo sé que esto es Cn medios partido de 2 de la norma de U al cuadrado de HS. Creo que lo había llamado así. Que era justamente lo que yo quería probar. ¿Vale? Así que fijaos que simplemente como consecuencia de tener una isometría, de que la transformada de Fourier sea una isometría en L2, obtenemos que efectivamente este espacio que nosotros habíamos definido y que tenía estas integrales tan raras, ¿no? Y que no veíamos muy bien qué tenía que ver con lo que yo había dicho al principio, es exactamente lo mismo que habíamos pensado como primera intuición. ¿Vale? O sea que esta norma de aquí es igual a esta norma que yo tenía y que recupera un poco el espíritu ese del caso clásico, ¿no? De la idea que yo tengo para dar una formulación débil es simplemente exigir que la mitad de las derivadas de mi operador estén en L2. Si mi operador era el laplaciano, pues la mitad del gradiente. Si mi operador era el laplaciano S, pues ahora la mitad el laplaciano S medios. Así que efectivamente la formulación débil de mi problema viene dada por un elemento, bueno, por un espacio que considera la norma L2 de mi laplaciano S medios. Bueno, en realidad con esto más o menos acabo. Bueno, ha habido muchas cosas que no me ha dado tiempo a contar, ¿vale? Había sido yo muy optimista preparando el curso. Simplemente para acabar esta parte de espacios de Sobolev, por si alguien sabe un poco más o le suena, aunque no voy a entrar en detalles, solamente deciros que igual que en el caso clásico existe un teorema de inclusión, ¿vale? Los espacios de Sobolev están incluidos en un espacio que se llama L2 estrella S, ¿vale? En el caso clásico es L2 estrella. ¿Qué quiero decir? Bueno, hay un teorema muy importante que es el teorema de inclusión de Sobolev en el caso clásico, que lo que me dice es que estos espacios de Sobolev tan raros en realidad están incluidos en un espacio LP general. Un espacio LP general para cierta potencia P. Esta potencia es lo que se conoce como el exponente crítico de Sobolev, que es 2 estrella. Y bueno, pues en el caso fraccionario también pasa esto. Los espacios de Sobolev están incluidos en un espacio LP, que no es 2 estrella, pero es 2 estrella S, ¿vale? Si en el caso clásico 2 estrella es 2n partido n menos 2, en el caso fraccionario es 2n partido n menos 2s, pero también está. Y por supuesto también hay un teorema de compacidad de tipo Rayleigh-Kondrachov que me dice que cuando estamos en dominios acotados, esta inclusión no solo es continua, sino que además es compacta hasta, sin incluir, el exponente crítico, ¿vale? Igual que en el caso clásico. Los que no hubieseis oído nunca hablar de espacios de Sobolev ni los hubieseis estudiado nunca, pues esto último que yo he dicho, ignoradlo. Solo para los que les suenen y sepan que los dos teoremas más importantes de espacio de Sobolev son el de inclusión de Sobolev y el de compacidad de Rayleigh-Kondrachov. Bueno, que os suene que en el caso fraccionario también existen y funcionan esencialmente igual, solo que con estos espacios que son un poco más exóticos, ¿no? Que tienen una definición un poco más rara. Pero también están. Así que con esto yo creo, voy a cerrar la parte de espacios de Sobolev y bueno, antes de acabar el curso os quería comentar solamente de pasada, no voy a entrar en detalles, solo quiero comentar la idea también, bueno, para que sepáis que esto existe, de lo que se conoce como la extensión armónica del laplaciano fraccionario. ¿Qué es la extensión armónica? Bueno, la extensión armónica ha sido una herramienta fundamental durante un montón de años, sobre todo al principio, cuando se empezaron a estudiar estos problemas, hace como 10-15 años. Hubo un momento en el que fue la herramienta esencial para obtener resultados con este problema, porque
digamos que es una herramienta que nos permite olvidarnos de que estamos tratando con un operador no local, ¿vale? La idea de la extensión armónica es transformar mi operador que yo tengo en Rn, ¿vale? Ahora nos vamos a todo el espacio, estamos en Rn, mi operador no local en Rn, transformarlo en un operador local, del que hay toda la teoría disponible de años y años, o sea, pasar de mi operador no local a un operador local pagando con ganar una dimensión. Es decir, pasar de un problema no local en Rn a un problema local en Rn más 1. Esto se puede hacer. Se puede hacer, ahora mismo os escribo la idea de cómo es, se puede hacer, es cierto, y es una herramienta muy potente, porque una vez que uno hace eso, se pasa a su problema en Rn más 1, que es local, con un operador en forma de divergencia de los que se han estudiado durante muchísimos años, se puede aplicar la teoría que existe para ese operador y luego uno deshace el cambio y recupera la solución que esté buscando en el ámbito no local. Es decir, es un truco para ignorar la no localidad del operador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues rápidamente os digo cuál es el teorema que me permite hacer esto, ¿vale? Nada, bueno, la idea, como os decía, lo dejo escrito, es simplemente, bueno, simplemente no, es una idea bastante fuerte, transformar un problema con mi laplaciano fraccionario, que es muy no local, como ya sabemos, un problema con esto en Rn, en uno equivalente con un operador local en Rn más 1 más, ¿vale? Es decir, en Rn por 0 más infinito. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a conseguir transformar este operador en un operador no local, en un operador local, perdón, y mi problema que estaba propuesto en Rn va a pasar a estar propuesto en R más 1 más. ¿Vale? Y esto, bueno, ahora os escribiré la bibliografía, ya será lo último que haga, pero nada, que os suene que esto se debe a un paper famosísimo de Luis Caffarelli y Luis Silvestre, y de hecho muchas veces se conoce como la extensión de Caffarelli-Silvestre. Ahora después os escribo el título del paper original. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que simplemente si yo tengo, bueno, el teorema que vamos a probar, o sea, lo que dicen Caffarelli y Silvestre es que si yo tengo una función u grande definida de Rn más 1 más a R, ¿vale? Tal que u de x0 es igual a u de x y es solución de divergencia de 1 a la menos 2s gradiente de u de xy igual a 0 en Rn más 1 más, donde aquí denoto que x está en Rn y y está en 0 más infinito, ¿vale? Siempre que denote esto así, quiero decir, como estamos en Rn más 1 más, quiero decir que x está aquí e y está aquí. Esto es lo que significa esto. Bueno, pues lo que dicen Caffarelli y Silvestre es justamente que si yo tengo una u que es solución de esta ecuación y que para i igual a 0, es decir, que en la frontera de esto, ¿no? En Rn coincide con mi u pequeña, entonces, salvo constantes, ¿vale? Que he perdido por ahí, pero bueno, se pueden escribir bien. Se tiene que menos el límite. Ahora, yo sé que esto que estoy escribiendo suena rarísimo, pero ahora lo comentamos. Que menos el límite de esta cosa perdón, esto es una I. Es igual a menos el laplaciano S de la U pequeña.
¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿por qué digo yo que esto es un resultado tan importante si parece tan raro? Bueno, de nuevo, todo el rato voy a denotar X que están en Rn e Y que está en 0 más infinito, ¿vale? O sea que esto es como la variable extendida. Nosotros tenemos un problema en Rn, nuestro problema original, y lo que hacemos es pasarlo a un problema en Rn más 1. Y la Y es esta variable nueva. La X está en Rn y la Y está ahí. Siempre que escribo cosas así, cuando escribo en minúsculas, la U pequeña quiere decir el problema original, ¿vale? Quiere decir mi solución original en Rn, y la U grande quiere decir que estoy en el espacio extendido, en Rn más 1 más, ¿vale? Siempre trato de usar eso. Cuando escribo letras mayúsculas estamos en el espacio extendido y las minúsculas en el original. Así que fijaos que lo que esto me está diciendo es que si yo tengo una U que es solución de este problema de aquí, ¿no? Yo podría haber empezado este curso, en lugar de estudiar operadores no locales, yo podría haber estudiado operadores de este tipo, ¿no? Haber dicho, a mí me interesa mucho estudiar este problema. ¿Por qué no? Esto es un operador en forma de divergencia y me interesa además prescribirle un dato de frontera y digo, U de x0 es igual a U de x en Rn, ¿no? Esto sería un problema de Dirichlet que yo podría haber estudiado, sin más, ¿no? Es un problema puesto en Rn más 1 más con un dato de frontera prescrito. La frontera de esto es Rn, pues yo prescribo esto donde mi función U sería la solución a mi problema original, ¿no? Y bueno, yo esto lo puedo construir, esto tiene una solución, esta solución, ¿no? Esto es un problema de Dirichlet y esto se puede construir simplemente por convolución con el núcleo de Poisson. Eso existe, ¿vale? De hecho, esta función viene dada como la convolución del dato de frontera con el núcleo de Poisson. Esto seguro que sí que os suena un poco, ¿vale? Con el núcleo de Poisson, y de hecho os escribo, bueno, se conoce explícitamente este núcleo y tiene esta expresión de aquí. La copio para no equivocarme. Una constante que depende de la dimensión y de la S, z elevado a 2s partido de x cuadrado más z cuadrado elevado a n más 2s partido 2. Es decir, que si yo conozco la U pequeña, yo puedo construir la U grande. Puedo construir la U grande simplemente haciendo la convolución con el núcleo de Poisson, ¿vale? O sea, dada una U pequeña, una U grande definida así es solución de este problema. Resuelve este problema de aquí, fenomenal. Claro, ¿por qué esto a mí no me vale? Bueno, porque para construir esta U necesito conocer la U pequeña y en realidad lo que yo quería era resolver un problema, ¿no? Un problema no local en el que la incógnita, mi solución era la U. Si ya la conozco, ¿para qué voy a querer hacer esto? Bueno, pues justamente porque lo que me dicen Caffarelli y Silvestre es otra cosa nueva. Caffarelli y Silvestre me dicen que la U grande no solo cumple esta condición de Dirichlet con la U pequeña, sino que además cumple esta otra condición de aquí. Esta condición de aquí, que bueno, no deja de ser un poco rara la notación, pero al final es una condición en la derivada, ¿vale? Si os acordáis, cuando uno estudia tipos de condiciones de frontera, las dos más habituales son condiciones de tipo Dirichlet, donde uno prescribe el valor de la función, y condiciones de tipo Neumann, donde prescribe el valor de la derivada. Bueno, pues Caffarelli y Silvestre nos dicen que esta U grande no solo resuelve este problema de Dirichlet, sino que además resuelve un problema de Neumann. Un problema de Neumann con esta ecuación y esta condición de frontera. Y esto me interesa muchísimo más. ¿Por qué? Porque lo que me dicen Caffarelli y Silvestre es que si yo quería resolver un problema que era menos laplaciano S de U igual a F en Rn, esto es equivalente a resolver el problema que me viene dado como la divergencia de 1 menos 2s
gradiente de U igual a 0 en Rn más 1 más, y que cumple que el límite cuando I tiende a 0 de a 0 más de I a la 1 menos 2S derivada de I con respecto a U de xi es igual al laplaciano de la U pequeña, ¿no? Al laplaciano S de U pequeña, pero yo sé que esto es F, así que en realidad puedo poner F de X aquí directamente. Y fijaos, ahora sí, aquí ya me aparece la U pequeña. Yo aquí ya no veo la U pequeña para nada, porque justamente esta condición que me dan Caffarelli y Silvestre lo que me dice es que puedo pasar directamente, no necesito saber lo que vale la U pequeña, lo que necesito saber es lo que vale su laplaciano fraccionario, y eso es justo el lado derecho de lo que yo quiero resolver. Es decir, fijaos, en lugar de resolver este problema no local en Rn, lo que yo puedo hacer es resolver este otro problema local, porque aquí lo que yo tengo es una divergencia de un gradiente, esto es un problema local, estos son derivadas normales. Yo puedo resolver este problema, que es un problema local, con condiciones de tipo Neumann, con condiciones en la derivada, en la frontera de mi dominio. Yo puedo resolver este problema, puedo encontrar la U grande, y cuando encuentre la U grande, encuentro la U pequeña, porque yo sé justamente que mi U pequeña va a ser la U grande evaluada en la frontera, por esta condición de aquí. Es decir, nos hemos olvidado completamente de la no localidad del operador, hemos transformado el problema en un problema completamente local, y una vez que lo hemos resuelto, recuperamos la solución de nuestro problema original, haciendo lo que se llama tomar trazas, ¿vale? Llevándonos esto hasta el valor de frontera, que es igual a 0, y eso nos da la U pequeña, que es la solución a nuestro problema original. Cosas que pagamos. Bueno, pagamos varias cosas. La primera, el problema se nos transforma en un problema en una dimensión más, ¿no? Aquí tenemos un problema en todo el espacio y aquí tenemos un problema en el semiplano. En el semiplano, además, en dimensión n+1. Pagamos con un peso aquí, ¿vale? O sea, este operador es un operador local, pero tiene un peso, ¿vale? Es un operador en forma de divergencia con pesos. Fijaos en particular que si S es igual a un medio, todo esto es mucho más limpio, ¿no? Que podría ser. Nosotros tenemos una S entre 0 y 1. Y el caso particular, S igual a un medio, pues es bastante bonito, porque aquí me queda la divergencia del gradiente, ¿no? Esto es 0, no se ve, divergencia del gradiente, o sea que lo que me queda es esto de aquí, laplaciano n+1 más, y aquí me queda el límite cuando I tiende a 0 más de la derivada de I, de la U. ¿Vale? O sea, fijaos, en el caso de S igual a un medio, queda una cosa muy limpia. Queda simplemente una función armónica en Rn más con una condición de frontera de tipo Neumann. Si S no es un medio, pues bueno, esto es más difícil, y entonces uno tiene que definir aquí una teoría de espacios que, bueno, no voy a entrar tampoco mucho, había pensado contaros sobre ella, pero ya no tiene mucho sentido. Tiene que encontrar el espacio en el que hay que trabajar, y es un espacio parecido al espacio de Sobolev que teníamos en el caso clásico, pero con pesos, ¿vale? Y bueno, pues hay que tener más cuidado. O sea que en realidad uno paga un precio. Y bueno, también no solo paga un precio, sino que hay una restricción fuerte, y es que este método funciona para problemas propuestos en Rn. Para problemas propuestos en dominios acotados esto no se puede hacer. La extensión funciona cuando estamos en Rn. Entonces, bueno, solo quiero que lo conozcáis porque verdaderamente es una técnica muy, muy fuerte, y que por lo menos a mí, la primera vez que oí hablar de ella me sorprendió muchísimo. No se me ocurría a mí cómo íbamos a pasar de un problema como este, completamente no local, a un problema local. Y la manera de pasar es justamente esta, transformarlo en un problema de Neumann en una dimensión más. Así que, bueno, si alguno sigue estudiando cosas de estas, que no os extrañe encontraros con un montón de papers en los que el resultado que sea que se prueba usando la extensión. De hecho, bueno, se considera, al principio era como la técnica más usada, y luego a partir de cierto momento se empezó a preferir probar las cosas directamente aquí, porque es verdad que cuando uno pasa a esta dimensión más,
pues se pierde un poco, ¿no?, la intuición o la naturaleza del operador. Uno deja de entender dónde se están produciendo los efectos locales, no locales, etc. Entonces, muchas veces, aunque hay resultados probados aquí, merece la pena probarlos simplemente con las técnicas que se desarrollan aquí, que además así luego se pueden generalizar a más operadores no locales, porque esto en realidad es una cosa muy particular. Pero aún así sigue habiendo resultados importantes que se conocen para esto, que se han probado con la extensión y que no saben probarse sin ella. Que la única técnica con la que hasta ahora se saben probar es pasando por la extensión. Así que, bueno, eso, simplemente que sepáis que es una técnica que existe y que es bastante importante. Y nada, yo creo que con esto termino lo que os quería contar, ¿vale? Y simplemente os voy a escribir un poco la bibliografía, que hasta ahora no he estado hablando en ningún momento de lo que he ido usando, pero bueno, por supuesto lo voy a decir. Así que os escribo en un momento la bibliografía que he usado principalmente para preparar el curso y os comento además en qué momento he usado cada cosa. Entonces, bueno, el primer paper que os voy a poner, bueno, no es un paper, es un libro, ¿vale?, de Claudia Bucur y Enrico Baldinocci, que se llama Non-Local Diffusion and Applications. Vale, ya digo, esto no es un paper, es un libro. Non-Local Diffusion and Applications, y que está en... Es un libro de Springer. Lecture Notes. Bueno. De Unione Matematica Italiana. Ya digo, la editorial es Springer. Y es del 2016. Vale, en este libro podéis encontrar pues casi todo lo que fue la sección 1 y 2, básicamente, yo creo. Las secciones 1 y 2 están aquí y muchas otras cosas súper interesantes. Ahora comento un poco más en qué sentido. Luego, bueno, está el paper original de la extensión, esto que os digo, ¿vale? Como ya he dicho, es un paper de Luis Caffarelli y Luis Silvestre. Este es el paper original, que se llama An Extension Problem Related to the Fractional Laplace. Y que está en Communications in PDs. Y es del 2007. Vale, este ya digo es el paper original de la extensión, que tiene la extensión del operador, pero bueno, digamos que no es un paper demasiado fácil de leer, ¿vale? Si uno quiere estudiarse la extensión armónica por primera vez, está bien conocer la referencia original, pero no sería yo el sitio en el que recomendaría leer esto por primera vez. Sin embargo, en este libro de aquí está escrito muy bien, ¿vale? Está escrita la demostración bastante en detalle de la extensión de Caffarelli Silvestre y, bueno, se puede leer aquí y la verdad que está fenomenal. Luego, para la parte de espacios de Sobolev, el artículo de referencia es un artículo de Leonora Dinezza, Giampiero Palatucci y Enrico Baldinocci de nuevo, que es como la Biblia de los espacios de Sobolev fraccionarios y que se llama Hitchhiker's Guide. No sé si alguno habéis leído el libro del autoestopista galáctico, pero bueno, pues igual. Hitchhiker's Guide to the Fractional Sobolev Spaces.
que está en Bulletin Sci Math y que es del 2012. Y nada, ya por último, para la parte esta de la motivación probabilística del laplaciano, bueno, yo la primera vez que la vi escrita en algún sitio fue también en un artículo de Enrico Baldinocci, que se llama From the Long Jump, The Long Jump Random Walk. No walk to the fractional Laplace. Que está en el boletín de la Sociedad Matemática Española. Española de Matemática Aplicada. Y que es del 2009. ¿Vale? Yo creo que estas serían las referencias principales sobre lo que yo he contado en el curso. Dejadme simplemente hacer un par de comentarios. Bueno, aunque parezca aquí que Enrico Baldinocci ha inventado todo lo relativo al mundo no local, no es cierto, ¿vale? Tanto este paper como como un poco este también, en realidad no son papers con resultados originales, ¿vale? Si os acordáis, yo os dije al principio que era muy difícil buscar bibliografía de las cosas no locales, porque en realidad, como es una teoría bastante nueva, está todo muy desperdigado y es muy difícil encontrar las cosas. Sobre todo, hubo un tiempo que era muy difícil encontrar las cosas verdaderamente escritas, tipo, todo el mundo sabe que el principio del máximo se tiene, pero nadie lo ha escrito, no está escrito en ningún lado, entonces tú no lo puedes referenciar porque no está escrito. Entonces, bueno, Enrico Baldinocci, que es un profesor italiano que ahora mismo está en Australia, en una universidad australiana, bueno, es un profesor que explica increíble y que además es muy didáctico y le gusta mucho, y a él le frustraba mucho esto de que no se pudiesen encontrar referencias. Entonces él, a lo largo de su carrera, ha hecho mucho esfuerzo por escribir cosas que agrupasen todos estos conocimientos que todo el mundo tenía pero no se podían encontrar. Él ha puesto mucho esfuerzo en escribirlos de manera ordenada y como en libros de consulta. Entonces, ya digo, este artículo de aquí es un artículo muy cortito y que tiene la motivación esta probabilística con la que se llega a la ecuación del calor fraccionaria, y yo creo que sin duda fue el primer sitio donde yo lo vi escrita. Y luego tiene este paper con Eleonora Inezza y Giampiero Palatucci, donde prueban todos los resultados relativos a los espacios de Sobolev fraccionarios. Esta inclusión de Sobolev que os decía, el teorema de compacidad de Rayleigh-Kondrachov, definen bien los espacios, esto que me habéis preguntado de definirlo como el cierre, ¿vale? Explican muy bien qué espacios están contenidos en qué, cuáles son iguales, cuáles no. Esto es como la Biblia de los espacios de Sobolev fraccionarios. Y luego, en este libro, que está fenomenal, casi se puede encontrar todo esto, ¿vale? Lo de la motivación probabilística también está escrita aquí en más detalle, está escrito el juego del payoff, ya digo, está escrita la demostración de la extensión con mucho cuidado y, bueno, en general esto engloba un poco todo. Claudia Bucur fue una estudiante de tesis de Enrico Baldinocci y entonces, a la vez que hacía su tesis y probaba resultados nuevos, Enrico la fue animando a ir escribiendo de manera muy didáctica como todos los resultados que iba usando. Entonces, al final, lo que sacaron fue un libro precioso con un montón de cosas de motivación, de estudio y tal, que si a alguien le interesa, yo se lo recomiendo plenamente, está súper bien. Y luego se me ha olvidado apuntarlo, que os dije ayer que lo iba a apuntar, pero se me ha olvidado. Hay otro libro, de nuevo también por Claudia Bucur, que no me acuerdo ahora cómo se llama, en el que sigue haciendo un montón de teoría de esta general y encuentra fórmulas explícitas para funciones de Green, núcleos de Poisson, etcétera, etcétera. Como que sigue tratando problemas muy concretos, solución fundamental, un montón de cosas. Y bueno, luego también se me ha olvidado, es bastante interesante la tesis de Luis Silvestre, que fue una de las primeras que hubo sobre el laplaciano fraccionario y tiene condiciones de regularidad, o sea, prueba un montón de teoremas de regularidad, etcétera, etcétera.
y está súper bien, pero se me ha olvidado escribirla. Antes de mandarle las transparencias a Dani, busco la referencia correcta y os la escribo porque no me la he apuntado y no me acuerdo exactamente cómo son esas dos. Así que nada, yo creo que aquí termino lo que os quería contar.